Que Dios les bendiga, queridos alumnos. Esta es la tercera entrega, el tercer video que envío a ustedes. En el primero vimos un aspecto general de los 6 pasos que nos propone el autor del libro de texto para la correcta interpretación y la implementación de la hermenéutica. En el segundo video nos detuvimos en el punto número 1 de estos 6 pasos del método gramático histórico, que es el análisis histórico, cultural y contextual. Y en esta tercera entrega vamos a hacer un poquito de énfasis en el análisis léxico sintáctico, es decir, el análisis de las palabras o de la oración como tal. Primero, el autor en el libro nos sugiere 2 aspectos importantes por el cual se debe de hacer este análisis. Primero, porque no tenemos ninguna seguridad válida de que nuestra interpretación sea el significado que Dios quiso comunicar. Es decir, si nosotros no hacemos este estudio, no vamos a tener un fundamento o un argumento para consolidar y argumentar que esto es lo que Dios quiso dar a entender o el autor quiso dar a entender en aquella época. Entonces, debemos de tener este análisis para tener esa seguridad, porque de otra manera no tenemos ninguna seguridad válida de que nuestra interpretación sea el significado que Dios quiso comunicar. Igual, si no hacemos este análisis léxico sintáctico, igual no vamos a tener fundamento para decir que nuestras interpretaciones de las escrituras sean más válidas que las de los grupos heréticos. Por lo tanto, estas 2 situaciones son las que el autor destaca y nos hace ver la importancia de este segundo punto, de este segundo paso del análisis, del método histórico-gramatical. Ahora, recordemos ¿qué es el análisis léxico-sintáctico? El análisis léxico-sintáctico es el estudio del significado de palabras tomadas aisladamente. Es decir, tú vas a tomar una palabra y la vas a estudiar aisladamente. Lo puedes hacer a través de léxicos como el que yo les he enviado, o también lo pueden hacer a través de diccionarios. Dice, y la manera, no solamente la palabra aislada, sino también la manera en que esta palabra está combinada, sintaxis, a fin de determinar con mayor precisión el significado que el autor pretendía darles. Esto es el análisis léxico-sintáctico. Ahora, nos proponen algunos pasos, que son los siguientes. El autor recomienda 7 pasos para la elaboración de un análisis léxico-sintáctico. Es decir, tenemos que tener el fundamento para afirmar que eso era lo que el autor, lo que Dios quiso decir en aquella época. Primer punto de estos 7 pasos: identificar la forma literaria general de ese fragmento de la escritura. La forma literaria que emplea un autor básicamente es prosa, poesía o literatura apocalíptica, y esto influye en el modo que él procura que se entiendan sus palabras. El autor echó mano de la prosa, de la poesía o de la literatura apocalíptica para dar un mensaje específico para sus destinatarios o recipientes de aquella época. Lo primero es identificar qué forma literaria usó. 2. Trazar el desarrollo del tema del autor e indicar cómo el pasaje armoniza con el contexto. Este pasaje ya comenzado como parte del análisis contextual, ya comenzado como parte del análisis contextual, da una perspectiva necesaria para determinar el significado de las palabras y la sintaxis. Y vamos a tener 2 tipos de análisis. El primero, el análisis contextual. Considera la relación de un texto determinado con todo el conjunto de escritos del autor, porque el conocimiento de todo el pensamiento del autor resulta en una mejor comprensión de su obra. En el primer video les explicaba en relación a la teología juanina o el pensamiento juanino. Lo mismo puede decir con la teología lucana o los escritos del apóstol Pablo. Tenemos que hacer ese análisis contextual. La misma palabra que está utilizando Pablo en relación a la fe, por ejemplo, va a ser lo mismo que vamos a encontrar en sus demás cartas, en sus demás escritos. Lo mismo ocurre con el pensamiento juanino. Vamos a encontrar el amor desarrollado en el Evangelio, en las cartas y en Apocalipsis. Entonces,
es importante hacer este análisis contextual. ¿Cómo es que esa palabra es usada por el autor en el cúmulo de escritos que él haya realizado? Lo mismo tenemos en el contexto inmediato. Cuando tú agarras una porción de la Biblia, un versículo, una oración, debes de considerar los versículos anteriores y posteriores. Ese es el contexto inmediato. Y el contexto inmediato es el pensamiento teológico del autor, que es precisamente lo que yo te estoy haciendo énfasis, o lo que el autor está haciendo énfasis como el análisis contextual. Esas dos cosas son muy importantes. Tercer paso de los 7 que nos propone Bickler para el análisis léxico-sintáctico. Identificar las divisiones naturales, párrafos y oraciones del texto. Las principales unidades conceptuales y las declaraciones de transición revelan el proceso de pensamiento del autor y por tanto hacen más claro el significado. Yo pongo aquí bosquejos de los libros. Es importante que vayas viendo cómo se desarrolla. Algunos autores son más sistemáticos, más ordenados. El apóstol Pablo nos deja ver todo un trabajo de erudición y nos lleva paso a paso. Hay otros autores que nos va a costar un poquito más de trabajo. A lo mejor un Santiago, por ejemplo, que expresa una idea pero la desarrolla versículos más adelante. Entonces va a depender de cómo escribía el autor que tú puedas hacer esta identificación de las divisiones naturales. Pero en cualquiera de los dos casos es un ejercicio de erudición lo que tú vas a tener que hacer para identificar las divisiones naturales del texto. Punto número 4. Identificar las palabras conjuntivas dentro de los párrafos y oraciones indica cómo ayuda en el entendimiento de la progresión del pensamiento del autor. Tienes que observar esas palabras conjuntivas. ¿Cuáles son? Pues propiamente las conjunciones, las preposiciones, los pronombres relativos. Todo eso muestra la relación entre dos o más pensamientos. Cuando hay alguna conjunción, cuando hay alguna proposición, es decir, los dos pensamientos van ligados y no los podemos separar. Tenemos que analizarlos en su conjunto y empezarnos a alejar de tal manera que podamos ver todo el bosque desde arriba y no solamente desde adentro mirando un árbol así de frente. Eso nos quita perspectiva. Tenemos que ver la perspectiva desde arriba del bosque. ¿Cómo lo vamos a hacer? Identificando las divisiones naturales del texto e identificando las palabras conjuntivas dentro de los párrafos y oraciones. Punto número 5. Determinar lo que significan las palabras tomadas individualmente. Aquí este punto creo que a todos nos ha pasado, inclusive aún en una misma nación. No es lo mismo el significado que se le da a una palabra en el norte de nuestro país que en el sur de nuestro país o en el centro del país. Por lo tanto, debemos determinar las palabras, el significado de las palabras tomadas individualmente. ¿Cómo dice Bickler que lo hagamos? De la siguiente manera. Identificar los múltiples significados que una palabra tenía en su tiempo y en su cultura. Número 2. Determinar el significado único que el autor tenía en mente cuando escribió eso, es decir, en ese contexto determinado. Quizá la palabra durante mucho tiempo tuvo varios significados, pero en el tiempo en que fue escrito, por eso es importante saber cuándo fue escrito ese determinado libro o porción de la escritura, cuál era el concepto que se tenía en ese momento histórico. Número 6. Analizar la sintaxis para indicar cómo contribuye al entendimiento del pasaje. Ya vimos que la forma léxica es la palabra solita. La sintaxis es cómo esa palabra solita tiene una repercusión en el conjunto de la oración. Es decir, las acciones de las palabras entre sí se expresan mediante sus formas y arreglos gramaticales. La palabra, ya sabemos el significado aislado. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo encaja en esa oración, en ese versículo, en ese pasaje? Porque esto le va a dar mayor claridad a lo que el autor quiere referirse con el uso de esa o de esas palabras. Y número 7, que repito, el autor también aclara, hay algunas contribuciones que él hace y esto nos lo sugiere que lo hagamos en este análisis léxico-sintáctico. Poner el resultado del análisis en palabras no técnicas, fáciles de entender, que comunican con claridad el significado que el lector tenía en mente.
Repito, sin salirnos de las reglas hermenéuticas, este es un buen ejercicio de una paráfrasis que te va a ayudar a comprender y adoptar mejor el significado y la enseñanza de ese pasaje en particular. Hasta aquí este video y nos vemos en el siguiente. Que Dios les bendiga.